Muy bien, vamos a hablar de economía, de otro tema duro, porque vamos a hablar de pobreza. Está con nosotros Gerardo García Oro, economista del IERAL, que precisamente va a interpretar algunos datos sobre la difusión de los números de la pobreza en la Argentina y en Córdoba. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos con los datos de la pobreza? Que siempre impactan, golpean y duelen. Bueno, la semana pasada se conocieron los últimos datos que corresponden al primer semestre del año de pobreza en Argentina, los datos que difundió el INDEC. En esa misma semana, casualmente, Córdoba también había publicado números propios que tienen que ver con un relevamiento que comparte parte de metodología con la metodología que utiliza el INDEC, pero también presenta algunas diferencias que son interesantes. Pero bueno, en Argentina podemos decir que, según esta última cifra del INDEC, la pobreza alcanzaría a poquito más del 28% de los habitantes, lo que significa más de 11 millones y medio de personas en condición de pobreza. Igual hubo una retracción respecto a estudios anteriores. Exacto, ¿no? La última medición anterior, que era del segundo semestre del año pasado, la pobreza dio en ese entonces el 30%, o sea que se logró una baja de un poquito menos, 1,8 puntos porcentuales respecto a esa medición anterior, que es razonable, es esperable en la medida que uno se encuentre con un escenario de inflación que viene a la baja y además, de alguna manera, una mejoría en el mercado de trabajo respecto de cómo le había ido el año 2016, ¿no? El año pasado. Eso es, ¿hay más trabajo o hay mejores sueldos? Hay un poco de ambas cosas. El salario real en este año, los primeros meses, estaba por debajo de la inflación, todavía era un poquito alta el ritmo inflacionario, entonces todavía estaba había cierta caída del salario real. A partir de marzo hasta el último mes, la última medición que tenemos de agosto, el salario real le ha venido ganando a los precios en la medida que se va dando las actualizaciones por paritarias y a la vez la inflación viene bajando. Y hay un poco de reactivación económica, sobre todo creación de empleo formal en algunos sectores. Hay otros que la están pasando realmente muy mal, como es la actividad de la industria, todo el sector transable de la economía. Pero de alguna manera todavía este crecimiento del empleo es incipiente. Falta todavía que crezca un poquito más y un poquito más rápido también. ¿El correlato en la provincia cómo lo ves? Bueno, en Córdoba por eso había extrañado la medición del segundo semestre del año pasado, ¿no? De la pobreza que en Córdoba le había dado arriba del 40%, cuando en realidad la provincia es una de las jurisdicciones que estuvo saliendo un poquito más rápido de la recesión del año malo, que fue el año 2016. En ese sentido era extraño tener un número de pobreza tan alto y que después, a la luz de los datos de este primer semestre, se vio que ese número tenía algunos errores seguramente en la medición, porque de pronto la pobreza bajó casi 10 puntos porcentuales, con lo cual había algún error en esa medición preliminar. ¿Qué hay que hacer para seguir avanzando con esto, más allá de la inflación y la apertura de nuevos mercados laborales o el crecimiento del empleo? Bueno, en lo que es el crecimiento ayuda siempre, ¿no? La actividad económica, este último dato de que venía creciendo el PIB a un poquito más de 3 puntos porcentuales respecto al año pasado. Ese es un resultado bastante bueno. Eso ayuda a bajar la tasa de pobreza, igual que ayuda a la baja en la inflación, que es el enemigo número uno de la pobreza y de la distribución del ingreso, es también la inflación. Lo que hace falta es ayudar a esto con otro tipo de políticas de carácter más estructural. Usted sabe que en Argentina la tasa de pobreza desde los últimos 25 o 30 años nunca estuvo por abajo del 25% de los habitantes, con lo cual ese es un piso ya de carácter estructural que hay que hacer muchas más cosas que esperar a que la economía le vaya bien para poder resolver ese inconveniente. ¿Cuáles son las expectativas que hay de acá al futuro? Recordamos que García Oro tiene en sus manos el informe semanal del IERAL que trabaja sobre temas puntuales de la economía argentina y de la economía social argentina. Exacto. Y entonces estamos hablando un poco sobre el informe de esta semana que habla sobre estos puntos. Bueno, la expectativa concretamente en cuanto a la medición es, creo que ese gráfico también resume bastante los problemas que tiene la Argentina. Mucha brecha regional en la pobreza, ¿no? Es decir, no es un problema que se vaya a solucionar con políticas generalizadas, sino que es un problema que se resuelve de alguna manera aplicando políticas específicas sobre la realidad de cada región del país, ¿no? No es lo mismo
por ejemplo, lo que sería la fijación del salario mínimo, que actualmente se hace de una manera uniforme para todo el país, y la verdad que es mucho más difícil pagar ese salario mínimo en Formosa que en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la realidad productiva es diferente y las políticas también tienen que adecuarse para promover sobre todo el empleo, que es la fuente genuina de resolver este Digamos, problema. la región pampeana y lo que sería la ciudad de Buenos Aires estarían en un escalón diferenciado. Sí, sí, totalmente. Claramente la región pampeana, patagónica, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier indicador socioeconómico que uno considere, tiene mejores resultados que el NOA, el NEA e incluso el conurbano, ¿no? Sí, claro, el conurbano. ¿El conurbano solamente bonaerense o también de las grandes urbes como Rosario y como Córdoba? Bueno, siempre ¿Se que uno... asimilan? Sí, pasa que en realidad a Córdoba, Rosario lo ayuda mucho el perfil productivo, que en muchos casos eso le genera muchas más oportunidades laborales a sus habitantes. En el caso del conurbano, la situación particular que enfrenta es la migración de muchos habitantes, esa migración interna que vienen de regiones del NOA, del NEA y que probablemente no consiguen un empleo y que van al conurbano bonaerense a intentar solucionar su situación de carencia de ingresos. Y en muchos casos se dan con la puerta frente a la cabeza y no pueden acceder a esas oportunidades laborales. Muy bien, Gerardo, ha sido muy claro en tu análisis y en la interpretación del informe. Gracias por la Muchísimas invitación. gracias. Gracias. Bueno,